¿Qué tal? Buenas noches a todos. Agradecemos su participación y su puntualidad a este interesante webinar para el cual nos acompaña el doctor Gabriel Bojorquez Gámez. El doctor Gabriel es médico infectólogo certificado con 40 años de experiencia clínica y pues el pasado, que fue el 17 de mayo, nos dio un tema muy interesante también del uso racional de antibióticos. Si no tuvieron oportunidad de verlo, los invitamos cordialmente a que disfruten este video. Lo tenemos en las redes del Laboratorio RAM de YouTube. Y bueno, pues el tema de hoy, no menos interesante, es hepatitis infantil aguda grave. Algunos de ustedes ya conocen al doctor Gabriel Bojorquez, pero bueno, quien no tenga el gusto, me permite hacer una breve reseña. Como ya les comentaba, el doctor es infectólogo certificado, 40 años de experiencia clínica, integrante de la Comisión Científica de la Centenaria Sociedad Médica de Guadalajara, ex coordinador, jefe y director de departamentos de emergencia, chequeos médicos, formación continua, ex secretario de la Asociación Mexicana y Panamericana de Infectología, y expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales. Doctor Gabriel, pues un honor tenerlo por aquí y agradecemos mucho su participación. También agradecemos el aval que nos da con valor curricular de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que con gusto pues permitirme participar de nuevo con ustedes, y la realidad que considero pues que esta facilidad de hacerlo mediante este medio es muy atractivo para muchos, y también poder pues comentar. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Y ok. La realidad, cuando solicitaron que si podía participar con el nuevo webinar después del anterior, pues yo creo que el interés es ahorita la hepatitis aguda grave de etiología desconocida, que es una entidad, como lo mencionas, que es a nivel infantil, pacientes menores de 16 años con manifestaciones muy peculiares. Y la realidad también es que debemos de considerar si es una situación de una nueva enfermedad o qué es el aspecto. Para ello yo creo que es importante hacer algunas referencias a lo que es en sí la hepatitis. Permítame, no quiere avanzar. Ok. La hepatitis en su concepto pues es un trastorno inflamatorio del hígado que está caracterizado por anorexia, que es algo frecuente en muchos padecimientos, la falta de apetito, las molestias gástricas, principalmente diarrea o vómito, dependiendo del tipo de germen causal. Hepatomegalia, que es el crecimiento global del hígado y por inflamación reactiva. La ictericia, que también es otra situación que muchos seguían exclusivamente por ello, y es el color amarillento por elevación de las bilirrubinas en el paciente. Pero la situación es de que solamente el 30% de los pacientes presentan ictericia, así que muchos pueden pasar desapercibidos. La colia, que es falta de coloración en las heces, ya que no se eliminan las sales biliares por la inflamación del hígado a través del intestino, y desaparece el color de las heces. Y la coluria, que es una coloración amarillo fuerte o tan fuerte como color Coca-Cola en algún momento, que es la otra característica que presentan los pacientes. En sí, la etiología puede ser muy variable, y podemos considerar que las hepatitis conocidas pueden ser secundarios a toxinas como medicamentos. Dentro de los medicamentos, quizás uno de los más frecuentemente utilizados en edad pediátrica es el paracetamol, y este es tóxico, hepatotóxico, dependiendo de la dosis. Y el alcohol para los adultos. Bacterias, las bacterias que pueden asociarse a a nivel de hepatitis, tuberculosis, brucelosis, fiebre tifoidea y sífilis.
aunque en sífilis es muy rara vez que lo veamos, ya que puede ser en lo que se considera una sífilis terciaria o de larga evolución. Hongos, principalmente el histoplasma y los coccidioides, que tienen características muy especiales de localización en ciertas regiones del país. Y los parásitos, que aquí quizás amibas sería el más frecuente, con el absceso hepático amibiano, que también cursa con hepatitis, pero también puede haber ascaris o los lombrices, el agente causal también de paludismo, toxocar y toxoplasma, que se relacionan con mascotas, principalmente perros y gatos. Y aquí por separado hay que tomar en cuenta que muchos de los adultos de hepatitis puede ser secundario al hígado graso no alcohólico, que cada vez se está viendo más en pacientes adultos, primordialmente en aquellos que tienen sobrepeso. Dentro de los virus es algo que debemos de identificar muy bien, ya que lo clásico está en este lado, que son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. En abril del 84 tuve oportunidad de publicar en la revista de infectología un artículo, diagnóstico y tratamiento de hepatitis A, B, no A, no B. La no A, no B, posteriormente supimos que era la C, y siguen apareciendo otras que inclusive algunos ya consideran que hay otras dos que no se ha comprobado la etiología, pero la consideran como F y G. Otros virus que en algún momento pueden cursar con hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simplex, varicela, rubiola, adenovirus y arbovirus. Pero estos rara vez van a cursar con un proceso asociado a ictericia. Podemos detectarlo si de casualidad hacemos un perfil hepático en nuestro paciente y van a estar alteradas las diferentes componentes de ese estudio. Casi todas las viremias en la fase inicial y aguda pueden cursar con un grado leve a moderado de hepatitis, pero sin mayor manifestación clínica. El virus de la hepatitis A, pues es un RNA virus, se transmite por contaminación orofecal principalmente, y la incubación es de 14 a 50 días. Esta es la hepatitis que mundialmente prevalece, principalmente en pacientes pequeños de guarderías o kinder, y tiende a haber ciertas epidemias localizadas. Esta situación se debe a que es infectante durante el periodo tardío de su incubación y en la fase clínica inicial. Esta característica de manifestaciones, si no cursa con ictericia, no se va a detectar oportunamente. El que sea grave o fulminante raro es menos del 1%, y por lo regular está asociado a que el paciente tiene otras situaciones por las cuales se complica el cuadro. No hay manifestaciones crónicas, y la profilaxis es higiene a nivel general, el uso de inmunoglobulinas, no necesariamente específicas, ya que se considera que una población grande ha tenido contacto con hepatitis en su infancia y tienen anticuerpos naturales y protectores. Y existe la vacuna contra el virus de la hepatitis A que está en la cartilla nacional de vacunación. Hepatitis B, esta hepatitis B que quizás sea muy prevaleciente en algunos países o regiones, es un DNA virus. Aquí se adquiere parenteral principalmente en aquellas personas que comparten jeringas o diferentes instrumentos en el abuso de drogas y de transmisión sexual, ya que también se ha comprobado que se encuentra este virus en las secreciones naturales de los pacientes y en el semen. La incubación es más larga que la anterior y la infectividad se va a detectar en aquellos pacientes que sean positivos al antígeno de superficie de la hepatitis B. Este antígeno de superficie históricamente se llamaba antígeno Australia, hasta que se identificó qué parte del virus era este. Es rarísimo que sea fulminante, al menos que el paciente curse con una infección asociado a otra patología de base, como una inmunosupresión. Es la más común como crónica entre un 5 o 10% de la población.
ya que sí se autolimita y el cuerpo puede limitarlo, pero si se está en constante exposición al virus, se puede ser que no se pueda controlar y, y los tratamientos no son tan eficaces como para erradicarlo. Muchas veces el tratamiento es prolongado y la posibilidad de éxito es de un 25 a 40%. Y la profilaxis también de higiene, la gamma-globulina hiperinmune para hepatitis B, esta es específica, y también existe la vacuna para su prevención. La hepatitis C, que está tomado más importancia recientemente, esta es exclusivamente por vía parenteral, volvemos a la transmisión por derivados de sangre o los que comparten jeringas, y la infectividad no sabemos en qué momento es más infectante y en qué periodo. Es raro que se vea como un problema fulminante y es muy común que esta sea crónica. Hasta hace 5 años los tratamientos establecidos que se tenían antes de diferentes compuestos de interferón, ribavirina y otros medicamentos que se utilizaban en periodos de 12 a 18 meses, la realidad no se lograba más que una curación en 25 a 30% de los casos. Actualmente, hace 5 años, empezaron a combinarse compuestos de virus, disculpen, antivirales específicos para hepatitis C, y la curación en 12 semanas es el 99% de los casos. Aquí también higiene y el análisis que debe ser muy específico en el laboratorio para ver si, perdón, el donante, a propósito, hoy es el Día Internacional de la Transfusión, se tiene que hacer escrutinio de todos estos virus para ver si no el donante es portador de él. Otra hepatitis considerada la D o delta, en realidad no es una hepatitis por sí misma. Esta tiene una característica, que la partícula de RNA no va a poder infectar al hepatocito si no está previamente el virus de la hepatitis B activo. Entonces, podemos decir que este es un virión, un virus para otro virus, y en ese sentido también se adquiere por vía parenteral, tiene un periodo de incubación muy parecido a la tipo B y C. Siempre debe haber una coinfección con hepatitis B. No puede vivir o estar presente en forma independiente. Debe de existir previamente el virus de la hepatitis B. Es común la fulminante porque también este tipo de partícula se aprovecha de inmunosupresión del paciente. Es, al igual que la B, es crónica y usualmente va a ser en lugares o entidades muy específicas. Hay ciertas regiones de Europa y Asia que prevalece. En Latinoamérica no podemos establecer claramente porque no existe la información epidemiológica. Y aquí, pues también higiene y la prevención mediante vacuna de virus de la hepatitis B. La hepatitis C es otra variable que es curioso, pero también es orofecal como la hepatitis A, principalmente agua. En aquellas regiones que no se cuenta con agua potable y que pues por aspectos epidemiológicos puede prevalecer. Esta tiene un periodo de incubación similar al de la hepatitis A. No se sabe en qué periodo es infectante entre personas, pero es fulminante y cosa que es más común en el tercer trimestre del embarazo. Por eso en aquellas regiones que se sabe que existe hepatitis C, hay que tener cuidado con la mujer gestante y más en su tercer trimestre. No hay pacientes crónicos. La higiene y tener agua potable sería la forma de prevenirlo. Y aquí voy a mencionar adenovirus porque más adelante voy a explicar cuál es la situación de esta. El adenovirus en realidad es un virus curioso de ADN bicatenario, que quiere decir que tiene 2 cadenas de ADN. Hay que recordar que por lo regular los virus nomás tienen una cadena de sus componentes. Este es por contacto directo
Principalmente va a dar cuadros de vías respiratorias a nivel de vías respiratorias, por consiguiente es la vía de transmisión principal, pero también puede transmitirse por materia fecal y otras secreciones naturales del cuerpo, y sí prevalece en superficies contaminadas. Esta sí se puede contagiar al contaminarse las manos, llevársela a la cara y tener las manifestaciones. Tiene un periodo de contagio muy corto, de 2 a 4 días. La infectividad es alta, es fácil de transmitirse y es el motivo número 1 de problemas respiratorios y gastrointestinales en pacientes menores de 5 años. Es fulminante en aquellos pacientes inmunocomprometidos por diferentes situaciones, ya sea congénito o adquirido. No hay manifestaciones crónicas y la profilaxis también es por higiene, agua potable y limpieza de las superficies. Entonces, teniendo en cuenta esto, el cuadro clínico son muy similares, tanto de la hepatitis A y la BCD. Hay diferentes cambios. Ejemplo es que la hepatitis tipo A es la que tiene ictericia, pero les digo, es menos del 30%. Entonces, de cada 10 pacientes que tengan hepatitis A, 7 no los vamos a identificar si no hacemos estudios para establecer el motivo de las manifestaciones clínicas. Y en las otras, la BCD es un síndrome gripal, mialgias. Entonces, también hay que tomar en cuenta que las manifestaciones de ictericia no van a estar presentes en la mayoría de los pacientes. En la hepatitis aguda grave, que es la que ahora estamos tratando de identificar, todos se han identificado por ictericia. Entonces, en realidad, no sabes cuántos pacientes hay, además de que aquellos que presentaron ictericia. Los signos y síntomas son predominantemente gastrointestinales, con dolor abdominal, diarrea y vómito, y la fiebre. Y aquí hay 3 circunstancias que pueden complicar el cuadro, que muchas veces la fiebre es tratada con paracetamol y este es hepatotóxico. Y la otra situación, que el diarrea y vómito persistente hace que los pacientitos se tengan trastorno hidroeléctrico, un desequilibrio hidroeléctrico, y por consiguiente se van a complicar más probablemente. Esto es la guía que ha publicado la OMS, que primero las características, las transaminasas marcadamente elevadas, la ictericia, los vómitos y dolor abdominal difuso, y en ocasiones pueden acompañarse de la coluria, la colia y algunos pacientitos cierta comezón a nivel cutáneo, que en realidad puede estar relacionado a la presencia de las sales de bilirrubina en la piel. Hasta hace 10 días o un poquito más, teníamos 650 casos reportados a nivel mundial en 33 países principalmente, que es la zona de Europa, en parte de Norteamérica, Sudamérica y algunos otros países asiáticos que reportan a la OMS. Una situación que tenemos que mencionar: las primeras advertencias fueron a partir de el 5 de abril y ahora sí, el comunicado de la OMS fue el 15 de abril, pero la realidad es que desde octubre del año pasado en Estados Unidos, principalmente en Atlanta, se detectaron unos casos de hepatitis inusual en niños. Quizás esos fueron los primeros pacientes que tuvieron este cuadro nuevo. La edad es de 1 mes a 16 años, pero el 75% de los casos está en menores de 5 años. ¿Qué hay que tomar en cuenta esto? Que en menores de 5 años también es donde prevalece el adenovirus. COVID-19 positivo como exposición, el 48% de los casos, que en realidad no se sabe
si los demás estuvieron no expuestos, porque no a todos se les ha hecho pruebas de anticuerpos. Y el adenovirus positivo como anticuerpos en el 70% de los casos. Entonces tenemos esta combinación que se ha visto en estos pacientes. Ninguno ha recibido la vacuna para SARS-CoV-2. Inclusive aquí en México apenas a partir del jueves se va a empezar a hacer la inscripción para pacientes de 5 a 12 años, ya que en la mayoría de los países ya se estableció que es segura también la vacuna para esa edad, pero aquí hay que tener cuidado que ninguno de los pacientes registrados con esta hepatitis aguda grave había sido vacunado, porque muchos artículos empezaron a asociarlo directamente con la vacuna. Las defunciones de los 650 casos fueron 9, que es 1.38, y trasplante hepático el 38%, disculpe, 38 casos del 5.84%. También artículos publicados en algunos lugares pusieron una mortalidad del 80%. Y yo creo que es un error, y más cuando no sabemos si realmente fue por esta entidad o es otro problema. ¿Qué países tienen más? Reino Unido, que fue donde empezaron a reportarlo primordialmente y fue donde se estableció el criterio de advertencia por la OMS. Luego le sigue Estados Unidos, Japón, España, Italia y otros países. En México ya aparentemente tiene 21 casos acumulados en este síndrome de hepatitis aguda grave y aparentemente un fallecido. Entonces, hay que estar al tanto de ello. ¿Qué estudios son los necesarios? Lo normal es la biometría hemática completa, el examen general de orina, perfil hepático y los estudios inmunológicos para hepatitis viral. Estos estudios inmunológicos para hepatitis viral no se encuentran en todas las localidades y usualmente hay que referir las muestras a un laboratorio especializado. En perfil hepático, lo que son las transaminasas van a estar elevadas en 10 veces mayor a lo normal, las bilirrubinas totales arriba de 2.5 y usualmente la ictericia empieza a aparecer en los pacientes cuando están entre 4 y 7.5. Las fosfatasa alcalina también elevada y la gamma glutamil peptidasa, que es un marcador muy importante del aspecto tóxico en los pacientes que tienen el cuadro este. Y en los pacientes adultos, vaya la referencia, si queremos saber si un paciente ha continuado con su alcoholismo, con esta determinación es más que suficiente para establecer que ha tomado recientemente. Las proteínas totales en relación a albúmina, globulina y el tiempo de protrombina también alterado. Entonces, todos estos resultados que se pueden hacer en los laboratorios usuales están alterados. Y aquí está la situación de los estudios inmunológicos. Todos estos estudios se pueden hacer en, ahora sí, laboratorios que tengan la capacidad para ello. Entonces, empezar con los más frecuentes, que es anticuerpos para la hepatitis A, tanto la IgG como la IgM. IgG memoria, quiere decir que tiene más de 2 semanas de evolución. IgM, por sí misma, es cuadro agudo. El antígeno S de la hepatitis B y el E, este se relaciona muy específicamente a presencia del virus en este momento. Si ya no es en la fase aguda, pues son los anticuerpos y estos anticuerpos es también para el antígeno S de hepatitis B, el E de la hepatitis B, el C, que es el del centro, y este por lo regular puede ser IgG e IgM, o también exclusivamente IgM, si queremos establecer que está en la fase aguda. Los anticuerpos para la hepatitis C, como tales, no hay IgG, IgM, son total. O sea, en una muestra nos va a determinar ambas, pero no sabemos exactamente qué corresponde a cada uno. Y para la hepatitis D, siempre hay que recordar de pedirlo siempre y cuando tengamos la certeza de que el B es positivo. De otra forma, este va a ser negativo.
quiere que existen los anticuerpos IgG y IgM también. ¿Qué estudios complementarios se están sugiriendo hacer? El panel respiratorio para adenovirus. Este es mediante hisopado, nasofaringio y orofaringio, como el que se hace el PCR para SARS-CoV-2. El problema aquí es de que vamos a detectar el adenovirus, pero no sabemos qué subtipo. Actualmente, más de 2/3 partes de los subtipos de adenovirus identificados corresponden al 41F. Los adenovirus, hay más de 80 subtipos. Inclusive en algunas regiones han considerado que llegan a 100, y los que usualmente son patógenos para el humano son un poquito más de la mitad, son 57, pero no tenemos a nivel de laboratorio la identificación de los subtipos. Y la aglutinación en látex de adenovirus, este puede ser en heces recientes. Acuérdense que el adenovirus, aparte de problemas respiratorios, puede ser enteral, y también se hace con la aglutinación para adenovirus sin poder identificar el subtipo. En el aviso epidemiológico generado por CONAVE del área de salud de México, se estableció que la definición de caso probable es aquella persona menor o igual a 16 años de edad que presente hepatitis aguda con transaminasas elevadas mayor de 500 unidades internacionales, sea negativo a los virus de la hepatitis A, de A, B, C, D, E, y sin etiología conocida, como también el tóxico de fármacos, trastornos metabólicos, hereditarios o autoinmunes. Entonces, esto es caso probable. Si se fijan en la mayoría de los comunicados o las noticias, lo siguen manifestando como caso probable. Hasta el momento no se ha establecido si realmente, por ejemplo, si el paciente que falleció, se hicieron pruebas complementarias para establecer cuál fue la causa real del paciente. Si no se cuenta con un resultado positivo para las hepatitis tradicionales, las muestras deberán de enviarse al INDRE a través de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en refrigeración, con la finalidad de tratar de identificar qué otro patógeno puede estar causando el problema del paciente. Si se envían las muestras al INDRE, pues estas son las características que debe cubrir el laboratorio para asegurarse que lleguen bien las muestras: 2 mililitros de suero, 5 mililitros de sangre con anticoagulante, heces de 3 a 5 mililitros si son líquidas, o de 3 a 5 gramos si son formadas, el exudado faríngeo en medio de transporte apropiado, y en caso de defunción, biopsia de tejido pulmonar mínimo 2 centímetros cúbicos y o tejido hepático de la misma cantidad, con un transporte especial para mantener los posibles virus e identificarlos. Por todas las situaciones, las recomendaciones para el personal de salud son las que ya conocemos, primordialmente por la pandemia de COVID, que es lavado de manos con agua y jabón al terminar de revisar a cada paciente, el uso de equipo de protección personal, cubrebocas, protección ocular, bata y guantes, y reforzar el apego a las precauciones estándar en atención hospitalaria en los casos probables. Aquí la situación sería que cualquier pacientito que llegue con un cuadro sugestivo de hepatitis, pues de inmediato se tiene que tomar una actitud de aislamiento. También siempre usar guantes para evitar el contacto con sangre y fluidos de forma directa. Hay que recordar que el adenovirus se puede transmitir a través de los líquidos y la sangre, y realizar limpieza y desinfección del lugar entre los pacientes, completar el esquema de vacunación para hepatitis. Siempre hay que también validar en nuestros pacientes si ya tienen las dosis completas para su edad de hepatitis A y hepatitis B. Para la población, pues aquí es volver a las rutinas que ya se habían establecido para COVID,
es lavado de manos frecuentes, agua y jabón o alcohol gel. Lavar las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos, después de ir al baño o cambiar el pañal. Acuérdense que las hepatitis, la mayoría son de transmisión orofecal, entonces si ya tienen un pacientito, hay que tener mucho cuidado al cambio del pañal y por consiguiente el manejo adecuado de excretas. El cubrebocas, porque si es adenovirus, puede transmitirse por estornudo o al toser. Y esto, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, ya que las superficies contaminadas con adenovirus permanece activo el virus en forma natural. Limpiar y desinfectar los juguetes y objetos que pueden ser llevados a la boca por los menores. Yo creo que más de uno de ustedes, al igual que un servidor, varias ocasiones hemos visto que al chiquillo se le cae el chupón y la mamá muy fácil lo recoge y lo lleva a su boca, lo limpia y se lo da. Pues qué buena medida de vacunación va a tener para su bebé con esa técnica. También en las superficies y los espacios donde se encuentra el paciente tienen que estar limpios o desinfectarse en forma frecuente. Evitar el contacto cercano con pacientes. Lo ideal que una sola persona atienda al pacientito y esta persona estar seguros por lo menos de que tenga también su cuadro inmunológico de vacunas adecuado. El agua que sea potable, el manejo higiénico de los alimentos y completar el esquema básico de vacunación de acuerdo a la edad. En sí, hasta el momento no se cuenta con un tratamiento o vacuna para la nueva hepatitis infantil aguda. ¿Por qué razón? Porque no identificamos todavía cuál es el agente causal, ni tampoco lo que está ocasionando toda la respuesta inflamatoria. También, si vamos a considerar que el adenovirus está presente, los medicamentos en contra del adenovirus solamente están autorizados para pacientes inmunosuprimidos. Entonces, no son medicamentos de uso general. El manejo sintomático acorde a los hallazgos clínicos y el laboratorio. Esto pues es muy parecido a lo que se hizo inicialmente y se hace en alguna región en relación a COVID. Y evitar desarrollo de falla orgánica múltiple, que esto es lo que va a llevar a la muerte y las complicaciones secundarias a ello, también a trasplante. Entonces, actualmente el problema de no conocer el origen es que tampoco se sabe con exactitud cuáles acciones específicas pueden frenar la enfermedad. No tenemos elementos para decir esto es lo correcto, esta es la forma de manejar, porque no se tiene bastante experiencia y lo más problemático, no identificar la causa. Pero hay dos situaciones que me llaman la atención. Esta considero muy interesante, que la hepatitis aguda grave en niños, investigar los superantígenos del SARS-CoV-2. Cuando vi este comunicado me llamó la atención porque siempre que se habla de superantígenos del SARS-CoV-2, orienta a aquellos antígenos que causan una respuesta inflamatoria severa en los pacientes. Y este tipo de respuesta inflamatoria severa lo vimos en pacientes pediátricos con manifestaciones de miositis y de cardiomiopatía. Y entonces, por ahí quizás esté relacionado a la situación que se está presentando ahora con hepatitis. Entonces, la hipótesis es plantear que los casos de enfermedad podrían ser consecuencia de la infección por adenovirus en niños previamente infectados por SARS-CoV-2. O sea, el paciente ya tiene sensibilidad previa por SARS-CoV-2 a una respuesta inflamatoria y el adenovirus, aunque no es un causante de una respuesta inflamatoria tan severa, sí puede ser el agente disparador de una nueva respuesta inflamatoria severa al estar en contacto con adenovirus. Hay que tomar en cuenta también que muchos de los pacientitos pediátricos son asintomáticos en relación a SARS-CoV-2, pero sí
hay que investigar si en los familiares directos hubo algún caso de COVID en los últimos 2 o 3 meses y que ahora presente un cuadro sugestivo de hepatitis. También hay que determinar si los pacientes diagnosticados con hepatitis aguda presentan persistencia del SARS-CoV en sus heces. Usualmente no hacemos estudio PCR en heces, pero aquí estaría indicado. Además hay que recordar que en adultos ya se han encontrado portadores crónicos del virus en heces, por consiguiente también puede ser en el paciente pediátrico. Y si no se puede ser concluyente en el diagnóstico, considerar terapias inmunomoduladoras como tratamiento. Pero para considerar esto, debemos de tener la certeza de que actuar ya sea contra el SARS-CoV-2 o el adenovirus. No podemos dar inmunomoduladores porque vamos a tener la misma respuesta fallida que hubo para pacientes complicados de COVID. Este es otro caso en el cual se reporta insuficiencia hepática aguda pediátrica por hepatitis autoinmune de tipo 2 asociada a infección por SARS-CoV-2, reporte del caso. Aquí se trata de un caso en que la etiología de lesión hepática asociada a SARS-CoV-2 continúa como una evidencia creciente que sea la respuesta inflamatoria inmunomediada. Probablemente que esta respuesta inflamatoria es muy importante en las manifestaciones del paciente. Y si vuelve a estar en contacto con algún otro estímulo viral, pues va a ser más grave el proceso inflamatorio. En este mismo artículo, aunque es imposible probar directamente que la infección por SARS-CoV-2 causó hepatitis autoinmune, no se puede ignorar la asociación temporal de la infección con la insuficiencia hepática posterior, ya que si a todos los pacientes con SARS-CoV les hacemos un perfil hepático, aunque no tenga manifestación, va a haber alguna alteración en los resultados obtenidos. También hay que enfatizar la importancia de que el médico, para evaluar las causas subyacentes de la lesión hepática en el paciente que presenten la disfunción hepática grave aislada durante y después de la infección por SARS-CoV-2. Ahorita, de los 650 pacientes, los que salieron positivos ya era previo, no estaban en la fase aguda de infección de SARS-CoV-2. Entonces, la respuesta inmunológica es la que ha sido la causa de las manifestaciones graves. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, hepatitis aguda grave, ¿nueva enfermedad? En realidad no podemos considerar que sea una nueva enfermedad porque las manifestaciones de hepatitis es una enfermedad que ya conocemos de hace tiempo. Lo que sí podemos considerar que es un síndrome de hepatitis asociado quizás a dos virus. Uno, que el antecedente del SARS-CoV-2 en anticuerpos en los pacientitos. Y dos, el adenovirus. Pero ¿cómo es posible que un virus que no era letal se convierta en algo más agresivo? Hay dos opciones para ello. Quizás por el aislamiento que se tuvo con algunos pacientes en estos 2 últimos años, no le permitieron estar en contacto en forma natural con las infecciones de adenovirus. Y el adenovirus a nivel mundial, en menores de 5 años, es causante del catarro común. Entonces, al no estar expuesto, y estos pueden darse cuenta, principalmente aquellos que recuerden, antes de usar el cubrebocas, muchos teníamos un cuadro gripal en cada cambio de estación, o sea, 4 veces al año. Y yo puedo asegurarles de los que me escuchan ahorita, la mayoría no han tenido un cuadro gripal sencillo en los últimos 2 años, gracias al uso del cubrebocas. Entonces, el no estar expuesto a algo que en forma natural los pacientes pediátricos van a tener anticuerpos y de repente se exponen, pero ya tienen también la agresión de otro virus,
eso está facilitando que sea un nuevo síndrome asociado a dos posibles causas. Una indirecta, que sería SARS-CoV-2, y la directa, la respuesta inflamatoria al SARS, ante el adenovirus junto con el antecedente. Es como si también combinamos el virus de la hepatitis B, que para que haya la manifestación del delta, debe de existir el B previamente. Entonces es algo parecido aquí. Primero tenemos la pandemia por el SARS-CoV-2 y segundo, la infección reciente de adenovirus. Pues esto es todo lo que presento y pues agradecer sus comentarios y preguntas en relación a esta presentación. Gracias a todos. Bien, pues tenemos un espacio para comentarios. Si tienen alguna pregunta, ahorita podemos aprovechar. Si gustan usar el chat o no sé si pueden habilitar el micrófono. Pues mandan diversas felicitaciones. Gracias por la ponencia, por la participación. Y no hay ninguna pregunta o comentario. Una de dos, o quedó claro o están más confusos. La realidad va a ser muy difícil establecer aquellos pacientes que realmente, por la cuestión de la subtificación. Aquí dice el comentario, es importante entonces que si no se administre paracetamol. El paracetamol está contraindicado por la hepatitis, así que hay que usar otro tipo de antipiréticos o analgésicos. ¿Qué tipo de fiebre desarrollan? La mayoría de los pacientes desarrollan con hepatitis, hacen una fiebre como cualquier gripa, con variaciones diurnas y nocturnas. La mayoría prevalece durante la noche, pero durante el día está variando. La que les da más fiebre es en este caso la actual, la aguda grave y la hepatitis A. Los otros tipos de hepatitis dan una febrícula, no tanto fiebre. Bibliografía para hepatitis aguda desconocida. No hay, ahorita no hay una bibliografía específica. Sí pueden entrar a los sitios donde hay revisiones de algunas opciones de artículos, como podría ser si tienen la posibilidad de revisar en Netscape, salen varios artículos. También entrar al CDC de Estados Unidos o también la Organización Mundial de la Salud, la OMS. No hay todavía algo claro o concluyente para decir aquí está toda la información, porque no hemos avanzado a lograr identificar la causa real. Preguntan, dice, si el hombre tiene una pequeña carga viral de hepatitis y tiene relaciones sexuales y la mujer queda embarazada, ¿el bebé puede contraer hepatitis también? En ese momento no. Si la mujer se contagia, el riesgo de contagio para el bebé es vertical. O sea, en el momento del parto y lo que se aconseja es cesárea. Es la misma situación que cuando una mujer gestante tiene problemas de alguna infección de transmisión sexual a nivel genital, evitar el parto. Se tiene que hacer cesárea. Inclusive ya en lactancia no se transmite el virus al recién nacido, pero sí puede por otras situaciones contagiarse.
Perfecto. Nos pregunta Kevin, dice, excelente ponencia, solo una pregunta. ¿No resulta contraproducente complementar el esquema de vacunación contra hepatitis al paciente con un caso posible de esta patología? No, porque la realidad, las vacunas son específicas y no estamos actuando en contra de un virus conocido. Y el dar una vacuna en ese momento va a haber respuesta inmunológica, pero en contra de la partícula del virus. En este caso tenemos para la tipo A y la tipo B, pero no va a haber una respuesta inmunológica para todos los posibles agentes. Perfecto. Nos pregunta Patricia Bello. Dice, ¿qué recomendaciones nutricionales recomendaría? Bueno, en primer lugar son pacientes pediátricos. Entonces, lo más adecuado, y vamos a hablar en general, no específicamente pediátrico, hay que evitar todo aquello que tenga conservadores. Entonces, una comida o preparación de alimentos lo más natural. Evitar que tengan embutidos, conservas, cosas que se preparen con conservadores. También evitar los condimentos y todo lo que en algún momento pueda causar más molestia a nivel digestivo. Eh, una situación muchas veces es de que se le dan preparados o alimentos ya preparados a los niños. Eso hay que evitar. Si son bebés que requieren papillas, prepararlas. Se dice que pues algunas que comercialmente hay son las mejores y más naturales, pero no hay mucha variedad, pero hay que alimentarlo. Y algo muy importante, evitar la deshidratación del paciente. Un paciente pediátrico hay veces se complica más por la deshidratación que por el cuadro que está presentando, y la deshidratación es por la diarrea y el vómito. Entonces hay que contener la diarrea y el vómito. Ah, también hay que evitar en lo posible no hidratarlos con soluciones que ya vienen preparadas como tal, ya que en algunos casos de los pacientes pediátricos les puede llevar a una diarrea hiperosmótica y eso es más difícil de controlar. Muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Juan Soto. Dice, doctor, buenas noches. ¿Qué tipo de antipirético recomienda usar? Los, los derivados de aspirina, en realidad esos no afectan tanto a nivel de hepático, porque el metamizol, que es el otro antipirético, también es hepatotóxico en cierto grado. Entonces, en realidad sería el ibuprofeno, el naproxeno, todos los demás que están también autorizados para pacientes pediátricos derivados de aspirina. La aspirina sencilla sería la más adecuada. Aquí, bueno, tenemos una pregunta de opinión y dice que si considera que la dispersión de este tipo de hepatitis genera una alerta sanitaria como COVID en México. La alerta sanitaria ya está. La situación es de que no sabemos cuál sería el manejo más adecuado. Ahora, la incidencia no es tan alta. Lo que pasa que empezó a manifestarse en una población que usualmente tiene hepatitis. Según los pediatras, en cada año de que no hay muchos casos de hepatitis, así que es más o menos una constancia de cierto número. Pero aquí lo que llamó la atención, que empezó a ser frecuente en la población pequeña de pacientes pediátricos y aparte la gravedad de los síntomas. La realidad es de que las hepatitis hace años que se han controlado adecuadamente y con las vacunas, principalmente para la hepatitis A, es la que más se ha controlado porque esa es la que prevalece en esa edad. No se ha establecido que sea un padecimiento de endemia o pandemia, porque el número global es muy pequeño y y no ha rebasado a los parámetros de hepatitis reportados anualmente por cada país. Gracias, doctor. Pregunta Fernanda Robles, dice,
que si le pudiera recordar cuántas veces podemos encontrar elevadas las transaminasas en estos casos. Usualmente es 10 veces arriba del parámetro de referencia de acuerdo al laboratorio. O sea, la media es arriba de 500. Bien, nos pregunta César, dice, en caso de alergia al ácido acetil salicílico y derivados, ¿alguna otra recomendación de antipirético? Medios físicos, tal vez. Ahí sería lo único. Lo que pasa en la situación, la fiebre no es tan persistente. Acuérdense que muchos cuadros virales, en cuanto empiezan las manifestaciones, por ejemplo, sarampión, aquellos que tienen manifestaciones dermatológicas, en cuanto empiezan las manifestaciones empieza a decrecer la fiebre. Entonces, sería medios físicos. No me atrevería a recomendar una alternativa, porque en primer lugar no soy pediatra y en segundo lugar hay otros medicamentos que usan los pediatras que tienen un efecto antipirético. Son antiinflamatorios, pero también son antipiréticos. Gracias, doctor. Pues creo que tenemos algunos minutos más. Si tuvieran alguna pregunta, tenemos un comentario del doctor Francisco Alonso. Nos dice, excelente ponencia, como es usual, en el doctor Bojorquez. Gracias, Paco. En realidad, cuando sugerí el manejo de este tema, bueno, espero tener más información para el momento, pero no ha avanzado mucho. Y si vamos a los reportes de la OMS, del CDC y otras entidades de salud pública en diferentes países, la realidad no encuentran alguna característica especial para decir hay que orientarnos. Solamente esos dos artículos que mencioné, en los cuales hay correlación entre el SARS-CoV-2 y la nueva exposición a adenovirus, y el serotipo, que como les digo, de adenovirus es el 41F. En los laboratorios aquí en Guadalajara, donde se identifica adenovirus, no podemos hacer la tipificación, ya que son nomás al grupo de adenovirus y punto. Entonces, si queremos ser más específicos, tendremos que mandar la información, las muestras, disculpen, al INDRE. Excelente. Bueno, pues parece que son las preguntas por el momento. De igual manera, bueno, si hubiera alguna pregunta adicional, con mucho gusto se la podemos hacer llegar al doctor Bojorquez. Y pues le recomendamos que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y si tuvieran alguna sugerencia, pues que les parezca interesante de tema, pues con mucho gusto la consideramos. Nuevamente, doctor, pues agradecemos esta excelente ponencia y agradecemos de nuevo el aval de la sociedad. Ok, muchas gracias a ustedes por permitirme estar con... muchas gracias por permitirme estar presente aquí, y pues en sí tenemos todavía mucho que esperar y aprender. Como les dije en un principio, el primer artículo que publiqué en abril del 84 era diagnóstico y tratamiento de hepatitis A, B y no A, no B. Así que ahora no sé qué nombre le vamos a poner a esto. Si se establece un criterio que hay un solo agente, pues hay que ver qué se puede hacer. Pero si sucede lo mismo que la hepatitis B con la infección del Delta, que ahí sí se complica mucho el cuadro, y son dos situaciones, pues vamos a tener una situación delicada con nuestros pacientes. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y los esperamos pronto. Gracias a ustedes.